Pero quiero hoy enseñar algo muy lindo. Fíjese lo que pasó después. Oyendo esto los filisteos, escuchen esto, cada vez que uno emprende algo nuevo, el enemigo también escucha. Oyendo los filisteos que David había sido ungido como rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. ¿A quién fueron a buscar los filisteos? A David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Miren la actitud de lo que sucede. Porque todo lo que nosotros, cuando David engendró a sus hijos, que ahí salieron grandes hombres, el más reconocido obviamente Salomón, el que marcó toda la historia. Imagínense nosotros cuando engendramos sueños, engendramos declaraciones, cuando nosotros proponemos cosas, tenemos proyectos, queremos poner el negocio, queremos poner en el trabajo, queremos comprar esto, queremos imponer algo nuevo. El enemigo también escucha, porque en el campo espiritual están atentos a lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se promueve según lo que nosotros declaramos. Por algo la palabra dice, todo lo que yo declare con mi boca será hecho. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, el poder de la palabra es tan importante, pero también tiene que ver la reacción. Hubo una reacción en David y también hubo una reacción contra el mismo enemigo. Los filisteos escucharon que David fue ungido. Cada vez que sucede un ungimiento, cada vez que Dios establece algo nuevo, el enemigo se levanta. Cuando usted va a ser ungido, cuando va a ser bendecido, el infierno se levanta. Pero ¿sabe qué? Eso es señal de que usted y yo, los que estamos aquí, tendremos grande victoria en el nombre de Jesús. Alguien me dice un amén fuerte. Entonces, mire lo que sigue diciendo. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos, al toque, dijo. Y vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Refaim. Y ese va a ser el refrán de esta noche, el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Y Jehová dijo, sube, porque yo lo entregaré en tus manos. Alguien me dice amén. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Voy a hacer un paréntesis ahí. Fíjese lo que pasó. Cuando David consultó a Dios, dijo, Señor, ¿qué hago? Voy contra esto, hago esto, Señor. Proyecto esto, papá. ¿Será que hoy es el día? ¿Será que mañana tengo que ir a hacer aquel trámite? ¿Será que mañana tengo que hacer esto? Padre, yo consulto qué debo hacer. ¿Sabe que en la noche, yo le oro mucho al Señor en las noches? Cuando yo me acuesto, me despierto mucho a la madrugada. ¿Cuántos son los que se despiertan en la madrugada a orar? Sabe que, bueno, este es el ejército, un escuadrón nocturno que Dios está despertando para poder contrarrestar todos los dardos del diablo. Y Él nos despierta. Y alguno me pregunta, ¿y por qué Dios no nos habla durante el día? Porque no se puede hacer todo a la vez. Usted tiene que trabajar, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer nuestras ocupaciones. Entonces no tenemos el momento específico para estar conectado muy directamente o una comunión muy íntima con el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Nos despierta a la madrugada. Y cuando pasa eso es porque necesitamos pronunciar y agudizar nuestra relación con el Espíritu. Y yo cuando me duermo le digo, y te lo voy a enseñar para que lo puedan hacer. Yo cada vez que me acuesto digo, Señor, muéstrame, ¿qué pasa? Mostrame, Señor, qué está haciendo el enemigo. Mostrame, Señor, qué están diciendo, qué está programando, qué es lo que está maquinando. Porque la Biblia habla que los enemigos maquinan en sus camas. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos saben esto? La mente es una máquina de pensar, de hacer, y cuando está lejos de Dios, dice que la cabeza desocupada es taller de Satanás. Cuando la cabeza está desocupada, es una herramienta para el enemigo, para que vengan los malos pensamientos, para que venga la maquinación, y el enemigo empieza a influenciar nuestra mente. Y ahí es donde empieza a actuar nuestra carne, empezamos a actuar a nuestra manera, no le consultamos a nadie, voy, me mando, hago así. Es típico cuando yo voy manejando, y pasa siempre, la pastora se me ríe, porque a veces me dice, es por acá. No, pero yo sé que es por allá. Me dice, es por acá. Me dice, no, yo me acuerdo que por aquel lado del semáforo, el otro día pasó eso, ¿no? Y por allá yo di la vuelta
Y bueno, me di cuenta que la pastora tenía razón. Y me dice, te lo dije, me dijo. ¿No? Y se gozaba, te lo dije, me decía. Yo cuando uno tiene razón, y a veces nosotros nos mandamos, y es una cultura humana, es una naturaleza normal humana de la carne hacer lo que quiere. Pero David era un hombre que dice la Biblia que era conforme al corazón de Dios. Entonces él consultó a Dios porque no era porque voy a comprar un auto nuevo. No, él fue a consultar porque era una cuestión de vida o muerte. Era una batalla. Nosotros no podemos largarnos a la vida porque se nos ocurre. No podemos tomar decisiones a la ligera, sabiendo que nuestra vida cristiana está delicadamente peligrosa, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros actuamos en la carne, el diablo nos destruye. Entonces en esta batalla, que son las últimas batallas finales, es donde más tenemos que esperar la voluntad de Dios. Y a la noche le digo, Señor, mostrame, ¿qué están haciendo? Yo sabe que al otro día yo me levanto y lo primero que hago, le doy gracias al Señor y le cuento a la pastora. Así. Y sabe que así sucede. Pero textualmente cada cosa en su lugar, como fue, con su color, como se dijo y todo. Y eso es estar en la madrugada conectado con el Espíritu, porque lo que no ven nuestros ojos humanos lo podemos recibir a través de la revelación. Alguien me dice amén. Diga conmigo, Señor, entréname para poder aprender a tener más revelación y más comunión para ser tu instrumento. En el nombre de Jesús. Somos instrumentos del Espíritu. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, somos instrumentos del Espíritu. Y si sos instrumento del Espíritu, Dios te va a usar para ganar las grandes batallas que se te han presentado en este tiempo. Alguien me dice amén. Aleluya. Y algo que yo anoté aquí. Dice que hay una historia de una pequeña película que había visto como una serie muy cortita. Y yo le puse como título más que nada esta palabra, perforando el dique. Dice que en un momento había un niño que se había ido a un lugar donde estaba el dique, donde están las represas. Y obviamente es una metáfora, es una película un poco de fantasía, pero me gustó una parte de la historia porque se hace muy real a nuestras vidas. Porque el mundo ve que nosotros perdemos el tiempo escuchando fábulas de una Biblia, de una historia de muchos años, pero ellos no saben que cada palabra que está en este libro tiene poder y tiene autoridad. Y dice que este niño vio una grieta que estaba en un lugar y dice que se acercó y él le ponía el dedo para que no salga la filtración del agua. Pero dice que en ese momento, en ese lugar, ese dique estaba en una situación delicada porque hubo un temblor y quedó sentida la represa. Pero él agarró y estaba por ahí cerca jugando, haciendo sus cosas, y de repente ve esa grieta y le pone el dedo y él ponía jugando. Pero él se daba cuenta que la presión del agua iba a ser más fuerte. Una vez se piensa que la situación está fuerte, que está muy grande, el enemigo trabajando en contra de nosotros, y Dios te manda a que nosotros provoquemos que ese muro, que esa represa que está reteniendo la bendición se empiece a rajar en el nombre de Jesús. Y muchas veces yo veía esta película que el chico apretaba y ponía la mano y cada vez salía más agua. Y salía más agua hasta que se dio cuenta, me voy a ir de acá porque esto se está por romper. Y obviamente el agua salía con más caudal. Y sabe que la palabra Baal Perasim significa el Señor del rompimiento. En la palabra del hebreo, el Señor del rompimiento. Porque Él provoca que los muros que el enemigo ha levantado en contra de nuestras vidas hará que se rompa, y todo lo que Dios declara se tiene que quebrar en el nombre de Jesús. Alguien me dice amén. Y me venía un poco a la mente esta película, ese dique, ese dique, esa represa. Muchas veces el fluir de la presencia de Dios o las cosas de las bendiciones no fluyen, están paralizadas, parece que se traban. Dios es el que provoca que tiemble la tierra y se rompan los cimientos de la maldición, se rompan todas las trabas en el nombre de Jesús y haya un rompimiento en el campo espiritual. Y me venía una actitud muy importante. David dijo en un momento en el lugar que se llamaba Refaín, el valle de Refaín,
que es el lugar donde Dios le hizo ganar sus batallas. Muchas veces estamos parados en el propio lugar que se llama nuestro Refaín, pero Dios te dice hoy: yo con la misma ímpetu que yo le di la fuerza y la autoridad a David, la misma te la daré a ti, y podrás romper todo lo que se ha presentado en el nombre de Jesús. Alguien me dice amén en esta noche. Lo más importante de esta historia es que el niño sabía que cada segundo que pasaba, eso se iba a hacer algo tan grande que lo podía matar. Entonces imagínense, la unción no es para cualquiera. El potencial de Dios no es para cualquiera. Es para que le digas: Señor, heme aquí, úsame a mí. El predispuesto, el corazón que está a disposición de Dios, Dios guarda su vida y lo prepara con poderío para romper lo que el diablo está estableciendo. Cuando usted no sabe lo que está pasando, consúltele a Dios. Yo le consulto a Dios y me levanto y le cuento a la pastora, y pasa un día, pasa 2 días y eso sucede. Y le digo a la pastora y ella me dice: pero qué bárbaro. Cada vez que yo me despierto me dice: pastor, ¿qué soñaste? ¿Qué te dijo el Señor? O cuando salgo de mi aposento, que ya saben cada uno cuál es mi aposento, cuál es mi lugar en mi cuarto de secreto. Cuando salgo del baño me dice: ¿por qué te dijo el Señor? Porque yo estoy ahí en ese lugar, en ese silencio, y el Señor me habla y el Espíritu Santo me ministra. Tenemos momentos donde el Espíritu Santo nos habla. Necesitamos ver qué es lo que está pasando, qué es lo que el diablo está tramando. Dice también la historia cuando Nehemías estaba construyendo el muro. Se levantaron contra él y murmuraban porque levantaba el muro. Siempre el enemigo va a estar murmurando, maquinando para que vos no construyas tu vida, para que no reconstruyamos nuestra familia. Siempre estará el diablo ahí maquinando en contra de nosotros. Pero ¿sabe qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Alguien me dice amén. Alguien dice: Señor, yo tomo la palabra y digo: Señor, gracias, papá. Aleluya. Otra traducción estuve buscando en la Biblia. Dice que la misma palabra, pero en el griego, significa torrentes de caudales de ímpetu. Son corrientes de agua. Y sabe que la fuerza del agua puede romper concretos grandes. El agua es un arma que el Espíritu Santo está usando. La palabra de Dios tiene varias formas. Puede ser fuerza de agua, fuerza de espíritu, fuerza de fuego, fuerza de todo lo que puede usarse para ir a favor de los hijos de Dios. Y este tiempo necesitamos el poderío para romper todo lo que el diablo está haciendo contra nuestra familia. Alguien levanta sus manos. Diga conmigo: Señor, extiende tus manos y empodérame, Señor. Haz como tú hiciste con David. Empodérame, Señor. Yo te consulto a ti. Todo lo que voy a hacer sea tu voluntad y que no sea la mía. Alguien dice amén aquí. Todo lo que debemos hacer es reforzar nuestra comunión en las noches, en la madrugada, porque el diablo está maquinando contra ti, contra mí, contra nuestros hijos, contra tu familia, contra tu trabajo, contra lo que tú deseas. El diablo también escucha lo que tú declaras, pero ¿sabe qué? Yo lo ato en el nombre de Jesús. Ato lo que quiere trabarme, ato lo que me quiere robar la bendición, ato a toda mujer fuerte y hombre fuerte, ato a todo brujo, ato a todo hechicero, ato a todo lo que se levanta en contra mí, porque si Dios está conmigo, nadie podrá hacerme frente. Alguien me dice amén. Aleluya. Y dice el versículo 11: y subieron pues a Baal Perasim, y allí lo destrozó, los derrotó, qué buena palabra, David. Y dijo luego David: Dios rompió, diga conmigo, rompió el Señor a mis enemigos por mis manos, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor del rompimiento. Y dice el 12: y dejaron allí sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, otra vez por el valle de Refaín, David volvió a consultar a Dios. ¿Qué es lo que hizo David? Consultó a Jehová. Y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos, para venir a ellos por delante de los balsameras. Y así que oigas venir
un estruendo por las copas de los Balmasera. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti e herirá al ejército de Filisteos. Alguien me dice amén. Hay estrategia donde Dios actúa y hay lugares que Dios prepara nuestras manos para la batalla. Hay cosas que Dios hace Él por sus propias manos y hay otras cosas que nos corresponden a nosotros. En un momento le dijo, ve y no hagas nada, rodéalo. Yo cuando interpreto la palabra en este pasaje importante, rodearlos para mí es ponerlo bajo tu oración, tu batalla de todas las madrugadas en el nombre de Jesús. Rodear al enemigo. ¿Sabe que cuando uno rodea al enemigo no se dan cuenta? Eso significa moverse estratégicamente. Eso significa moverse con el pensamiento de Dios. No caminó su carne, caminó el espíritu. Y dice, si tú haces como yo digo, mi espíritu se adelanta y va a ir para adelante para que vos puedas ganar tus batallas. ¿Alguien me dice amén? Ahora, miren un detalle muy importante. El 16. Hizo pues David como Dios le mandó. ¿Qué es lo que hizo David? Lo que Dios le mandó. Y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser, y la fama de David fue divulgada por todas las calles de aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Escuche esto. Nosotros cuando le obedecemos a Dios, Dios pone un estatus en el campo espiritual. Dejamos de ser una persona que le teníamos miedo al enemigo, teníamos miedo que se levanten las cosas contra nosotros. Dios pone un estatus, Dios pone fama en el campo espiritual. Ya no soy aquel cristiano que cuando oraba no pasaba nada, sino que a partir de esta noche serás un hombre y una mujer que cada vez que declara la oración, la palabra, el enemigo tendrá que huir. Por 7 caminos tendrán que huir en el nombre de Jesús. Hay alguien que está celebrando en esta noche y haya guerreros de Cristo. ¡Aleluya! Yo imagino esas grietas se provocan por la oración de los justos. Porque la oración del justo puede, diga conmigo, la oración del justo puede mucho. Cuando nosotros oramos, se rompen las trabas, se rompen los diques. Lo que está frenando se tiene que quebrar. Y el caudal del Espíritu, el Señor del rompimiento, hará que se caigan los muros del enemigo. Y este es el tiempo que tenemos que orar más fuertemente. Tenemos que profundizarnos a que tiemble el mismo enemigo. Antes le corríamos nosotros a los sueños. Ahora la bendición tiene que estar detrás de nosotros. Tenemos que cambiar la historia. Antes esperábamos que pasara algo. Hoy no, nosotros provocamos que se rompan las trabas y que haya un rompimiento en el nombre de Jesús. Nosotros somos los provocadores de milagros. Los que provocamos algo inusual en el campo espiritual. Y para terminar, hay que mantenerse golpeando. Por eso Dios te despierta a la madrugada. Levante sus manos una vez, quiero ver quiénes son los que se despiertan de madrugada para orar. Hay un 50% en la iglesia. La Biblia dice, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los ancianos, los jóvenes, los niños tendrán sueños, tendrán visiones, tendrán revelaciones. Y es lo que Dios está haciendo. Dios está despertando esta generación. Quiere hombres y mujeres que digan, Señor, despiértame y cuenta conmigo. Úsame a mí, Señor. Yo soy tu guerrero por la madrugada. Yo soy el que me despierto. Yo soy aquel que invierte 1 o 2 horas en la madrugada. Úsame, Señor, para que yo sea la herramienta y se expanda tu reino sobre toda la faz de la tierra. Y David, conforme al corazón de Dios, consultaba a Dios. Si usted tiene alguna situación incómoda, tiene miedo de algo, quiere saber qué está pasando, consúltele a Jehová, pídale a Dios en la oración y el Señor me muestra. Hay personas aquí que ya empezaron a tener visiones, personas que nunca vieron nada en su vida y el Señor les mostró cosas. ¿Qué significa eso? Dios está llamando a una iglesia despierta y que esté dispuesta a ser usado como herramienta de Él. Por eso que el Señor envía y aprovecha la situación para enviarte tormenta, situaciones difíciles, para que nosotros aprendamos a clamar en el nombre de Jesús. Si no pasáramos cosas difíciles,
¿dónde estaría el clamor nuestro? No habría clamor en nosotros. Simplemente seríamos un par de religiosos viniendo a la iglesia diciendo amén, gloria a Dios, un aplauso, una ofrenda y me voy a mi casa. Dios no quiere esa clase de personas. Dios quiere hombres y mujeres como David. Consúltale a Jehová y Dios te dice, ve y yo mi espíritu, y mi espíritu estará delante de ti y yo derrotaré a aquellos que se levantaron contra tu vida. Alguien me está diciendo amén en esta noche. ¡Aleluya!